Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan nuevamente en este domingo, domingo de resurrección, a una lección bíblica más para estudiar. Bueno, pues como ya les dije, hoy es domingo de resurrección y es un domingo muy importante para los cristianos porque es motivo de gran celebración por nuestra fe y porque sobre todo lo que sucedió en el día que conmemoramos hoy le da sentido a todo lo que nosotros creemos. ¿Quieres ver qué fue lo que pasó después de que vimos de que Jesús había muerto en la cruz? Ok, bueno, pues por eso creo que estás con nosotros, ¿verdad? Pues vamos a empezar. Vamos a recordar que Jesús murió en la cruz y que lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y vamos a ver ahora dos símbolos que habíamos visto en nuestra lección pasada. Bueno, en realidad el orden sería así. Primero tenemos aquí una piedra que vamos a ver nosotros ahorita en esta historia. Una piedra que hubiera parecido un obstáculo importante, pero sin embargo que no fue de esta manera. Y tenemos algo también que es muy representativo de este día, que son unas sábanas limpias, dobladas y que pareciera que nunca hubieran sido usadas. Bueno, pues vamos a comenzar. En esta ocasión, que dijimos que es conocido como Domingo de Resurrección, vamos a ver nosotros la resurrección de Jesús, pero también en otros lugares se le conoce como Domingo de Pascua. Y vamos a ver en una secuencia de los hechos también algo que ocurrió días después, pero vamos a aprovecharlo para verlo hoy, ¿te parece? Que fue la gran comisión que dio Jesús a sus discípulos. Así que vamos a comenzar. Nos habíamos quedado que Jesús había muerto en la cruz, pero que sus discípulos no se habían acordado de eso que Él les había dicho que iba a suceder. Sin embargo, vemos que hubo unas personas que sí se acordaron. Vamos a ver quiénes son. Bueno, dijimos que hoy también es conocido como Domingo de Pascua. Pasó el Viernes Santo, que así nosotros lo conocemos como Viernes de Crucifixión, y pasó el sábado. Resulta que para los judíos venía un día muy importante, que era el que nosotros diríamos el día de reposo. Para nosotros sería el domingo, pero para los judíos corresponde a otro día, así que no concuerdan con nuestro tiempo. En el día de reposo, como su nombre lo dice, todos debían reposar, permanecer en su casa. No podían salir a comprar, ni a vender, ni a conseguir comida, ni a hacer qué hacer, y tampoco podían caminar mucho. Tenían ciertas distancias para caminar durante ese día. Y como venía el día de reposo al día siguiente que Jesús fue crucificado, rápido se tomaron las medidas necesarias para que Jesús no quedara ahí crucificado en la cruz, sino que llegó un hombre piadoso, que era José de Arimatea. Él había creído en la predicación de Jesús y a pesar de que era fariseo, él había creído de todo su corazón de que Jesús era el Salvador y que para recibir la vida eterna tenía que arrepentirse de sus pecados y creer en él. Así que él pidió a las autoridades el cuerpo de Jesús. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que a Jesús lo habían maltratado y lo habían insultado? Pues José de Arimatea, muy respetuoso con todo el amor que le tuvo a Jesús, obtuvo su cuerpo, lo lavó, lo limpió y lo llevó a un lugar a donde él estaba preparado llevarlo para darle una sepultura, que es el sepulcro. Y el sepulcro, pues es un lugar labrado en la piedra, donde se hacía una oquedad grande, por cierto, y que ahí se llevaban a las personas para después cuando habían muerto. Pues resulta que este sepulcro era nuevo, nadie había puesto un cuerpo antes en él. Así que José de Arimatea lo llevó y lo cubrió con una roca. Esta misma roca que habíamos visto, porque al ser de piedra de roca, pues no se le podía poner una puerta, así que se le puso una roca muy grande.
pero el cuerpo no se le ponía nada más así como así, tenía que ser envuelto en sábanas o lo que algunos le llaman sudario. Lo envolvían así completamente y sellaban el sepulcro con la roca. De esa manera estuvo el Señor Jesús ahí después de que había muerto, y ese tiempo nosotros vemos que la Biblia nos relata algo más de qué fue lo que sucedió, pero bueno, no lo vamos a ver ahorita. Pero sí es importante que si tú tienes tiempo después, lo busques en tu Biblia. Después, cuando venía al día siguiente, muy temprano, unas mujeres que fueron las que habían servido a Jesús, que sí se habían acordado de lo que Jesús había dicho en cuanto a morir, resulta que ya se habían preparado días antes con ungüentos, con aceites, con especies aromáticas para venir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué era eso de ungir el cuerpo? De que le iban a quitar las sábanas y le iban a poner todas esas preparaciones especiales para que su cuerpo no se descompusiera y empezara a despedir mal olor, que sí lo iba a hacer, pero para que no fuera tan rápido, o que empezara a hacerse así como carne putrefacta, sino que ellas, con todo el amor también que le tenían a su maestro, habían preparado todo aquello y vinieron muy temprano, incluso todavía de madrugada. Pero ellas no sabían lo que había sucedido. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Fue esto, que muy temprano en ese día, el primer día de la semana, habían estado resguardando el sepulcro unos soldados. Porque los enemigos de Jesús, fíjense, ellos, a diferencia de los discípulos, sí se acordaron de que Jesús dijo que después de muerto iba a resucitar, que iba a volver a la vida. Entonces ellos pidieron a las autoridades que estos soldados fuesen puestos para resguardar la entrada y que no entraran los discípulos robando el cuerpo y diciendo que había resucitado y que por eso no había nada en el sepulcro. Entonces las autoridades dijeron, bueno, están bien, tengan a su disposición los soldados que necesiten. Y entonces los soldados estaban resguardando. Pero muy temprano, dice la Biblia que hubo un estruendo y que fue retirada la piedra del sepulcro. ¿Y quién creen que emergió de él? Jesús resucitado. Así que la muerte no tuvo poder sobre él. Dios, con todo el poder y toda la potestad, hizo que Jesús resucitara, porque la resurrección era necesaria para que todos vieran el poder de Dios y para que Jesús fuera manifiesto a los demás y vieran que Dios es el único que tiene poder y que Dios había dado la autoridad y la potestad a Jesús para que a través de él todos pudiésemos ser salvos. Así que los soldados, al ver a Jesús muy temprano resucitado, entraron en pánico y huyeron. ¿Pero qué ocurrió después? Dijimos que Jesús había resucitado, la roca que funcionaba como puerta había sido retirada y Jesús manifestó su poder, que él había vencido a la muerte. Entonces, en realidad aquí es donde la muerte de Jesús cobra sentido, en que él no permaneció muerto, sino que resucitó. Muchas religiones tienen personas que ya fallecieron y en las que creyeron, como Mahoma, como Confucio, muchas personas que se dijeron ser profetas incluso. Pero Dios no había dado el poder a ninguno de esos. ¿Saben por qué? Porque ellos todos son instrumentos de Satanás para que la gente no crea en Jesús. De tal manera que todos ellos, cuando murieron, ninguno de ellos resucitó, solamente Jesús. Pero cuando resucitó Jesús, habían de pasar unas cosas en las cuales se habían de manifestar a todos sus seguidores, a todos los que habían creído en él. Dijimos que las mujeres habían ido muy temprano al sepulcro y que entonces estaban pensando en el camino cómo iban a remover esta gran piedra, ya que ellas no podían. Así que cuando llegaron al sepulcro se dieron cuenta de que ya estaba abierto y que no había ningún cuerpo, que incluso
Las sábanas con las que Jesús había sido cubierto estaban dobladas y colocadas de manera ordenada sobre la piedra en donde había sido depositado su cuerpo. Y estaban ellas muy asombradas de esto, no sabían qué había sucedido. Una de ellas nos relata la Biblia que estaba muy preocupada y muy acongojada y que se topó con Jesús, pero estaba tan acongojada que no se dio cuenta que era su Señor. Y entonces ella pensó que era la persona que cuidaba del huerto en donde estaba el sepulcro y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado de aquí, dime dónde está para que yo vaya y lo pueda ungir y lo pueda llevar a otro lugar donde su cuerpo repose. Y entonces Jesús le dice: ¿no te das cuenta que soy yo? Y se le manifestó, pero no permitió que aún lo tocase, porque lo que quería ella era echarse a sus pies y abrazarlo de la alegría de saber que su maestro estaba vivo. Le dijo: tienes que esperar un poco, pero mientras tanto ve y dile a los demás las buenas nuevas de que he resucitado. Ve. Y resulta que van las mujeres y empiezan a decirle a los discípulos, miren, las mujeres estaban muy contentas y le dijeron: tenemos buenas noticias, el Señor ha resucitado y se nos ha manifestado y lo hemos visto. Pero después los discípulos se quedaron pensando así como que, ¿será posible? No, como que no le creemos a las mujeres, habrán visto visiones, como que están inventando cosas. Y ellos no creyeron, estaban muy atemorizados y empezaron a hacerse como muy temerosos, preocupados, porque tenían miedo de las autoridades. Incluso llegaron a encerrarse para que nadie pudiera saber en dónde estaban ellos. Sin embargo, Jesús había de manifestarse a ellos. Así que empezó a mostrarse poco a poco a algunos de los discípulos. Y se mostró y les dijo: vean, crean, soy yo. Y de esa manera los discípulos empezaron a creer y les dijeron a las mujeres: ya no creemos porque ustedes nos dijeron, sino que nosotros también hemos visto a Jesús. Y de esa manera Jesús se iba manifestando a todos los demás. Incluso hubo un discípulo que no estuvo la primera vez en que Jesús se manifestó, que era Tomás. Y él dijo: si no veo yo las marcas de los clavos en las manos, yo no voy a creer. Y después Jesús se manifestó a él y le dijo: sí, mira, aquí están los orificios. Si quieres probar, mete tu dedo y verás que soy yo. Y así empezó Jesús a dar muestras de que él había resucitado. Y no solamente a sus discípulos, sino empezó a manifestarse a más personas y a más personas, de tal manera que la noticia de su resurrección comenzó a extenderse por todos lados. Pero no podía Jesús permanecer durante mucho tiempo con sus amigos, por lo cual tenía que prepararlos para que él pudiera irse y en cambio ellos empezaran a trabajar en predicar el Evangelio. Y a esto nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Jesús con sus discípulos duró pocas semanas, pocos días con ellos y empezó a manifestarse a más y más, pero llegaba el momento cercano a su despedida. Los discípulos de repente no sabían qué hacer, no sabían qué era lo que tenían que hacer para que Jesús pudiera estar con ellos los últimos días, no sabían cómo reaccionar, estaban algo confundidos. Así que ellos empezaron a tomar actividades que habían hecho antes. ¿Se acuerdan que varios de ellos eran pescadores? Pues cansados de esperar indicaciones de Jesús, dijeron: vamos otra vez a pescar. Y era una manera en cómo recordar los viejos tiempos y mantenerse ocupados. Y así fueron, echaron las redes, pescaron, pero ocurrió algo, que cuando ya empezaba a amanecer no habían pescado nada. Y vieron allá a lo lejos, a la orilla del lago, una silueta. Y les preguntó: ¿han pescado algo? Y ellos contestaron: nada. Y escucharon una indicación que les dijo: echen la red a tal lado de la barca y pescarán. Esa indicación, esa orden se les hizo muy familiar y reconocieron que era Jesús. Echaron la red y empezaron a sacar muchísimos peces, tanto que la embarcación se iba de lado.
Y Pedro fue rápidamente quien reconoció a Jesús y ni siquiera tardó en vestirse y así se echó a nadar para ir al encuentro de Jesús. Cuando los demás discípulos llegaron a la orilla del lago, vieron que Jesús ya estaba ahí y que incluso les había preparado alimentos para que ellos desayunaran. Y ya no tenían dudas de que si era Jesús o no, ellos estaban completamente seguros. Y platicaron, y estas pláticas se registran en la Biblia. Si quieres puedes ir a los evangelios para saber qué más fue lo que sucedió. Pero ya para acabar, Jesús les dio una misión muy importante. Les dijo que era necesario que Él fuera al cielo, pero que no se preocuparan, porque Jesús iba a estar acompañándolos a través del Espíritu Santo que días más adelante iba a ser enviado a ellos. Y les dijo que tenían una misión muy importante que incluso todavía la tenemos en nuestros días, tú y yo. ¿Cuál era esa misión? Que tenían que ir a todo el mundo, primero a los lugares cercanos a donde ellos vivían, luego un poco más lejos, luego un poco más lejos, muy lejos, de tal manera que después el Evangelio de Jesús fuera predicado a todo el mundo. Esa es la gran comisión, de que todos los que creemos en Jesús tenemos la misión de predicar de Jesús y dar las buenas nuevas de salvación a todos los que conocemos, de tal manera que en todo el mundo sea predicado el Evangelio. Y esa fue la indicación que les dio a Jesús. Les dijo otras cosas más en las cuales se despedía y los estaba preparando para que ahora ellos empezaran en el ministerio en el cual tenían que trabajar. Y nos dice la Biblia que a los ojos de los discípulos Jesús fue levantado en las nubes y que se aparecieron dos ángeles que les dijeron: ¿qué estáis viendo hacia arriba en el cielo? Dice, así como Jesús fue levantado en el cielo para ir allá a la diestra con Dios Padre, cuando venga por su iglesia, así también será en las nubes. Y esta fue la última ocasión en que Jesús físicamente fue visto. Nosotros tenemos la confianza de que Él está allá en el cielo con Dios. Pero ¿qué es lo que esperamos? Que Jesús venga por su iglesia. Nos dice la Biblia que en tiempos más adelante, de los cuales nosotros creemos que ya están cercanos, que Jesús bajará del cielo y que permanecerá ahí en las nubes. No va a tocar la tierra aún, va a permanecer en las nubes, y los que hemos creído en Él y estemos vivos, seremos arrebatados con Él y nos llevará al cielo. A esto nosotros lo conocemos como el arrebato. Y todo lo que está sucediendo en estos tiempos, las enfermedades, las guerras, los terremotos, desastres naturales, sequías, etcétera, no son otra cosa más que indicios de que Jesús ya está pronto para venir por los suyos, los que creyeron en su nombre, y llevarlos en las nubes con Él. ¿Tú quieres ser parte de ellos? Yo sí, espero que tú también. Bueno, pues este es el resumen de todo lo que ocurrió a partir después de la resurrección de Jesús. Así que nosotros estamos en el tiempo en que no tarda Jesús en venir a recoger a los que han creído en su nombre. Yo espero de todo corazón que tú hayas aceptado tus pecados, que te hayas reconocido como pecador, pero sobre todo que tengas el gozo y la confianza de haber sido salvo por la sangre de Jesús, por todo lo que vimos en nuestra lección anterior, de que Jesús murió en la cruz por mí, también por ti, de tal manera que tú puedas tener esa seguridad de que cuando muramos podamos encontrarnos con Dios y nos lleve al cielo. Y si permite Dios que aún no muramos y que Jesús venga en las nubes a recoger a su iglesia, estemos dentro de ellos y que de esa manera podamos estar con Jesús ya para siempre y nunca separarnos. Y de esa manera todo lo que hemos enseñado la lección anterior y esta sea realidad, de que podamos obtener la salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz, para que nosotros podamos tener aquella
gran esperanza de que cuando Jesús venga por su iglesia, seremos llevados en las nubes juntamente con Él a vivir con Él en el cielo para siempre. Pues ojalá te hayan gustado estas lecciones, pero más que eso, ojalá hayas recibido a Jesús como tu Salvador para que tengas esta gran bendición y este gran gozo de poder vivir con Jesús en el cielo para siempre. Que el Señor te bendiga en esta semana y no olvides acompañarnos el próximo domingo. Hasta pronto.